Iniciamos la presentación del tema Benchmark TPC-C en Cluster Beowulf del Instituto Tecnológico de Veracruz con el asesor Dr. Abelardo Rodríguez León de la asignatura Cómputo Distribuido en el ciclo enero-julio 2011, presentando los alumnos Jiménez Luna Ulises, Falcón Peralta María del Pilar, Alvarado Escazán Rosaluz, Méndez Escobedo Hugo Enrique. ¿Qué vamos a ver en este video? Vamos a hablar de Cluster Beowulf, Benchmark, tipos de TPC, TPC-C. Y lo más importante, la implementación de TPC-C-UVA. ¿Qué es un Cluster Beowulf? El término clúster se aplica a los conjuntos o conglomerados de computadoras construidos mediante la utilización de componentes de hardware comunes y que se comportan como si fuesen una única computadora. Un Cluster Beowulf puede definirse como una clase de computadora masivamente paralela de alto rendimiento, construida primordialmente con componentes comerciales ampliamente disponibles. Un sistema Beowulf usualmente consiste de un nodo servidor maestro y uno o más nodos clientes esclavos, interconectados a través de una red Ethernet u otro tipo de red. Cada uno de los nodos de un Beowulf funciona independientemente y bajo algún sistema operativo que tradicionalmente es alguna variante de Unix y en la mayoría de los casos es el sistema operativo Linux. Nosotros estamos trabajando en el clúster llamado Nopal, el cual se encuentra instalado en el Instituto Tecnológico de Veracruz. ¿Qué es Benchmark? Benchmark es una técnica utilizada para medir el rendimiento de un sistema o componente del mismo. Es también un proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra competidores más duros a aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria. En términos de computadoras, un benchmark podría ser realizado en cualquiera de sus componentes, como puede ser tarjetas de video, procesadores y memorias. Tipos de TPC. Con anterioridad han existido otros tipos de benchmark TPC, otros ya están obsoletos. Algunos de los benchmark que han existido son TPC-E. Ejecuta las transacciones relacionadas con cuentas de clientes de la empresa. Utiliza una base de datos. Es escalable. La métrica TPC-E se da en las transacciones por segundo, TPS. TPC-H. Muestra los sistemas de apoyo a las decisiones que examinan grandes volúmenes de datos. Ejecutar consultas con un alto grado de complejidad y dar respuesta a las preguntas críticas del negocio. La métrica de rendimiento está compuesta de consultas por hora rendimiento métrico y refleja múltiples aspectos de la capacidad del sistema para procesar consultas. TPC Energía. Mide y reporta consumo de energía de los servidores,
Consumo de energía de los sistemas de disco. El consumo de energía de otros elementos que consumen energía y son requeridos por la especificación de referencia. La medición y la publicación de la métrica son opcionales. TPC, Sistema de Medición de Energía, SME. Es un paquete de software diseñado para facilitar la aplicación de TPC Energía, como para reducir el costo y la dificultad de aplicar el TPC Energía. ¿Qué es TPCC? TPCC fue aprobado como un nuevo benchmark en julio de 1992. Simula un entorno en el que el operador realiza diversas operaciones contra una base de datos. Este significa Transaction Processing Performance Control. Además, no hay implementación de dominio en público. Este simula un entorno de aplicación OLTP, Online Transaction Processing. Se compone de una serie de terminales que solicitan la ejecución de transacciones contra una base de datos. La medida de rendimiento se expresa en TPMC, transacciones por minuto. ¿Por qué utilizar TPCC? Es un benchmark de base de datos. Además de operaciones numéricas, pone en juego otros recursos del sistema: acceso a discos, entradas y salidas, comunicaciones. La información resulta relevante en sectores comerciales. TPCC es uno de los benchmarks de base de datos más utilizados en la actualidad. Implementación de TPCC-UVA. TPCC-UVA está escrito en lenguaje C. Se puede ejecutar en cualquier sistema Linux. Este utiliza el PostgreSQL base de datos del sistema y un monitor de simple transacción. TPCC-UVA es un programa de código abierto. Debido a que el benchmark TPCC es de uso comercial, necesitamos comprar una licencia para poder utilizarlo. Sin embargo, en este caso utilizaremos el TPCC-UVA, el cual es una versión libre de este benchmark. Requerimientos del sistema. Para poder utilizar de manera adecuada el TPCC-UVA, requerimos de GNU Linux, 1 GB de espacio libre, además del GCC Compiler. Programas requeridos: PostgreSQL, GNU-Plot y principalmente TPCC-UVA. Instalación de PostgreSQL. Primero tenemos que crear un directorio TPCC-UVA y descomprimir el archivo tar de PostgreSQL. Con estos comandos estaremos haciendo la descompresión del archivo. Después tendremos que configurar la base de datos PostgreSQL para poder manipularlo. Tenemos que crear la carpeta pgsql con el comando mkdir. Con el comando configure se configurará automáticamente el PostgreSQL. Compilar e instalar el PostgreSQL. Haremos uso del comando make y make install.
modificar el path y las variables de entorno LD Library Path. Las cambiaremos con los datos mostrados. El siguiente paso es ejecutar el bash profile, además de asegurarnos que las rutas son correctas. Con estos comandos haremos que vuelva a leer el bash profile y decirnos dónde se encuentra. Ejecutar el PostgreSQL con el comando initdb y postmaster, que es el nombre del usuario. Cambiar los parámetros de PostgreSQL. En el archivo postgresql.conf reemplazaremos ciertas líneas con las que estamos mostrando en este momento. También sustituiremos otras líneas. Esto es para poder usar el PostgreSQL en nuestra máquina. En este paso, forzamos a PostgreSQL para volver a leer el fichero de configuración. De esta manera, se guardarán los cambios que hemos hecho con este comando. Instalación de GNUplot. Tenemos que descomprimir el archivo tar GNUplot en la carpeta que queramos, tpcc-uva, con los siguientes comandos. Después, ir dentro del directorio de código fuente GNUplot y configurarlo con el comando configure. Por último, tenemos que compilar e instalar el paquete con los comandos make y make install. Instalación de tpcc-uva. Primero, descomprimiremos el archivo tpcc-uva en la carpeta de igual nombre. Con los siguientes comandos descomprimiremos el archivo. Crear un directorio tpcc dentro de una carpeta var para almacenar los archivos generados por tpcc-uva. Para esto utilizaremos los comandos mkdir para crear dichas carpetas. Es importante ajustar las variables de entorno presentes en tpcc-uva makefile. Tenemos que compilar e instalar el paquete con los comandos make y make install.
Una vez de haber instalado todo lo necesario para el benchmark, nos situamos en la carpeta bin dentro de la carpeta tpccUva. Haremos uso del comando bench, el cual nos mostrará la pantalla de inicio para el uso del benchmark. Nos dará la única opción, por ser la primera vez de haberlo corrido, de crear una base de datos de prueba. Seleccionaremos la opción 1. Nos aparecerá la segunda opción de teclear el número de warehouse, el cual usaremos solamente 1. ¿Por qué? Porque para computadoras personales ese es el valor que es más usado. Sin embargo, si usamos un valor más extenso, será mucho trabajo para la computadora. El valor puede ser de entre 1 a 100. Nos pedirá la confirmación de que si queremos continuar, le daremos que sí, y a continuación creará todas las tablas necesarias para hacer la prueba. Una vez creadas todas las tablas, este nos mostrará el tiempo en que inició y el tiempo en que terminó. Le daremos continuar y nos regresará a la pantalla de inicio. Como ven, ya tenemos más opciones para poder realizar. Seleccionamos la opción 4 y damos continuar, la cual lanzará el chequeo en la base de datos. Esto se asegurará de que la base de datos siga las condiciones que el benchmark necesita. Continuamos y aparece la opción 7. Esta opción comprueba el número de filas de la base de datos, que muestra la información al usuario. Esta información es útil para ver si la base de datos ya ha sido utilizada para realizar una prueba anterior. Si es así, el usuario puede optar por eliminar y crear una nueva, para restaurar o mantener el uso de la misma. A continuación, ejecutaremos la opción 3, la cual inicia la prueba de rendimiento. Nos pedirá el número de almacenes. El número debe ser inferior o igual al número de almacenes almacenados en la base de datos. Nos pedirá después el número de terminales por depósito. Las especificaciones oficiales de tpcc es establecer este valor a 10. El periodo de aceleración son los procesos de terminales que se ponen en marcha durante la llamada fase de arranque. Después de este periodo, el rendimiento se espera que sea estable. La aceleración de periodo debe ser en cuestión de minutos. Un típico valor es alrededor de 20. El periodo de medición, este es el momento en el que el rendimiento se calculará, es decir, la duración de todo el benchmark. Le daremos la opción continuar después de que haya aceptado todos nuestros valores. El periodo elegido debe establecerse, como también se mencionó, en cuestión de minutos. Una vez que los valores son correctos, el sistema le preguntará al usuario si quiere llevar a cabo vacíos durante la prueba. Estos vacíos son necesarios con el fin de eliminar la información residual durante el benchmark. Le daremos que sí y nos preguntará el valor durante cada vacío.
entre uno y otro. Debemos iniciar y posteriormente iniciará el benchmark, simulando transacciones entre otros movimientos. Ahora ya terminado el benchmark, escogeremos la opción 6 para mostrar y guardar los resultados del benchmark. Nos irá arrojando poco a poco dichos resultados. New Order Transactions muestra ciertos porcentajes, tiempos, Payment Transactions, Order Status Transactions, Delivery Transactions, Stock Level Transactions. Y Longest Checkpoint, los cuales fueron los que utilizamos cuando elegimos la opción de Vacuum. A lo último nos aparecerá que la prueba fue pasada. Le daremos que sí y guardaremos los resultados en un archivo llamado resultados. Bueno, este ha sido el fin del benchmark. Muchas gracias.